Buenos días a todos. Les habla Paola Ramírez, soy la secretaria general de AMPO. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muchas gracias a los que más en la cabecita, sí. Sí, sí, Muchísimas sí. gracias por participar. El maestro José Manuel, el presidente de AMPO, me está mandando un mensaje que perdió la conexión. Entonces nos pide que iniciemos, bueno, en lo que él logra conectarse otra vez. Desafortunadamente, este tipo de reuniones tienen este problema, ¿verdad? Que a veces el internet nos puede fallar o algún problema técnico, pero bueno, de todas maneras vamos a empezar. Hoy estamos muy contentos de recibir a tantas personas. Como escuchábamos hace un momento, pues tenemos personas de diferentes países y de diferentes estados de nuestro México. Nosotros hacemos una reunión presencial cada 2 meses, entonces estamos muy contentos porque, bueno, generalmente nos juntamos acá en la Ciudad de México, pero el día de hoy esa tecnología, aunque bueno, como veíamos, tiene algunas limitaciones, también tiene grandes ventajas. Y la ventaja es que podemos llegar a más personas y muchos de ustedes nos pueden acompañar el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que, bueno, el fin de semana lo dedicamos a otras actividades, pero los orientadores siempre nos hemos distinguido por estas ganas de aprender, de seguir profesionalizando para darle un mejor servicio a nuestros alumnos. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por asistir. Como ustedes ya saben, el tema de hoy es el papel de la orientación educativa en el regreso a clases presenciales. Eh, en los diferentes países, bueno, pues se han tenido medidas sanitarias respecto a la pandemia que estamos viviendo, ¿no? En México se ha instalado un semáforo epidemiológico con los diferentes colores. Rojo es una alerta máxima, naranja, amarillo y verde, ¿sí? El naranja, la Ciudad de México es el que está transitando en este momento. ¿Qué quiere decir el semáforo naranja? Que algunas actividades ya se están abriendo, ¿no? Por ejemplo, restaurantes con menos capacidad, o sea, al 40% de su capacidad, salones de belleza, actividades que estuvieron cerradas durante 2 o 3 meses. Actualmente ya está abierto, pero la educación, las escuelas, nos dice nuestro secretario de Educación, que van a abrir hasta que el semáforo sea verde. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos, depende de el comportamiento y de cómo vayan dándose las cosas con la pandemia, el número de infectados, etcétera. Las noticias cada día, bueno, pues van cambiando, nos presentan estadísticas, pero estamos todos en la incertidumbre. No sabemos cuándo vamos a poder regresar a las clases. Como orientadores educativos, esto nos presenta un gran desafío porque tendremos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias que nos va a presentar las secuelas, ¿verdad?, de la pandemia. ¿Cómo van a estar nuestros alumnos? ¿Cómo van a regresar? ¿Cuántos de ellos van a regresar? ¿Cuál va a ser el nivel de deserción después de esta pandemia? ¿Cuántos alumnos se quedarán sin ingresos económicos para seguir, para continuar en la escuela, para garantizar la permanencia? ¿Qué programas se implementarán? Todo esto pues nos tiene a muchos de nosotros en la incertidumbre. Entonces, para eso el día de hoy convocamos a 3 especialistas, 3 orientadores que trabajan en los diferentes niveles educativos. Contamos con la presencia de la licenciada Carla González, de la maestra Marisela Calzada y del doctor José Alberto Monroy. La licenciada Carla González, ella es orientadora, bueno, los voy a presentar con currículum para que los vayan conociendo. Ella es psicóloga educativa egresada de la Escuela Normal Superior de México, orientadora educativa y vocacional en educación secundaria en la Ciudad de México, es colíder y cofundadora de la Red Nacional de Orientadores Educativos en México y también es integrante de la Mesa Directiva Nacional 2019-2020 de AMPO. La licenciada Carla, bueno, como lo acabo de mencionar, su campo de trabajo y su especialidad es la educación básica secundaria. Entonces, bueno, ahí con ella conoceremos los aspectos y los retos que tendrá la educación básica. La maestra Marisela Calzada es psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente y jefa del Departamento de Psicopedagogía en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. También es integrante de nuestra mesa directiva nacional.
Ella, bueno, pues su especialidad es la educación media superior, el bachillerato. Entonces, también nos presentará cómo serán estos retos, cómo van a ingresar esos alumnos de secundaria a bachillerato, qué es lo que vamos, cómo vamos a ir conociéndolos, etcétera. Por último, y no menos importante, tenemos al doctor José Alberto Monroy Romero. Él es psicólogo egresado también de la Universidad Nacional, es coordinador del Diplomado de Orientación Educativa en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y profesor de tiempo completo en la misma entidad. Él fue presidente de la AMPO hace algunos añitos, pero bueno, pertenece al Consejo Asesor que siempre nos está velando por las actividades de AMPO. Muchísimas gracias a nuestros panelistas que el día de hoy nos van a regalar su tiempo y su sapiencia en estos temas. Como les decía, bueno, ellos tienen la experiencia en cada uno de los niveles educativos en los que México tiene orientadores, que es la educación básica secundaria, la educación media y superior y la educación superior. Entonces, muchísimas gracias. ¿Cómo va a ser la dinámica? Tenemos 3 preguntas eje para para el trabajo del día de hoy y vamos a darle 8 minutos a cada uno de ellos y nos van a explicar, de acuerdo con su nivel educativo, bueno, pues estas preguntas. La primera, vamos a empezar con la licenciada Carla, dice, ¿qué funciones deberá asumir el orientador educativo en la nueva normalidad? Es decir, ¿qué panorama se presenta para los orientadores educativos en esta nueva normalidad después de la pandemia? Carla, le agradecemos. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, me presento nuevamente, soy la licenciada Carla González. Estoy muy agradecida de que el día de hoy me hayan invitado a participar en este webinar, sesión académica. Como bien lo decía la moderadora, mi especialidad es la educación básica. Yo trabajo como orientadora educativa en secundaria y bueno, el día de hoy respecto a esta pregunta quisiera compartirles una presentación que, bueno, de la cual me voy a apoyar para que pueda dar respuesta a esta pregunta. Permítanme un momento. Bien. Bueno, no hay que perder de vista el papel de la orientación educativa es el tema en el regreso a clases presenciales. Para mí es muy importante poner en contexto que tenemos, al menos en educación básica, una fecha prevista que es el día 10 de agosto. Nosotros estamos teniendo esta fecha como tentativa, siempre y cuando el semáforo esté en verde. Si el semáforo está en verde, nosotros vamos a poder regresar y se ha establecido una dinámica de que va a ser un regreso alternado. El regreso alternado quiere decir que no vamos a tener toda la capacidad en nuestras aulas de los alumnos. ¿Por qué? Porque no podemos tener demasiadas personas dentro de un espacio cerrado. Entonces se ha propuesto, el secretario de Educación en nuestro país ha propuesto que va a ser el regreso días alternados. Ejemplo, lunes y miércoles vamos a regresar los alumnos que empiecen del apellido A la M y martes y jueves los alumnos que vayan de la N a la Z. Eso es tentativo, igual cada escuela, mediante los consejos técnicos escolares, podemos definir esta situación, cómo es que vamos a distribuir a los alumnos para garantizar pues, la seguridad sanitaria dentro de los planteles educativos. Bien, poniendo en contexto esta situación, vamos a responder a la siguiente pregunta, bueno, a la primera pregunta. ¿Cuáles son las funciones del orientador en la nueva normalidad? Bueno, pues yo visualizo 3, que es la atención y el seguimiento el seguimiento al rezago educativo y a la deserción escolar.
¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues nosotros sabemos que debido a la situación mundial ha habido una gran cantidad de alumnos en rezago, o todos están en rezago, la mayoría, y será parte de nuestras funciones, ya lo hemos hecho, lo llevamos haciendo mucho tiempo, pero ahora con especial énfasis. ¿Por qué? Porque los alumnos han venido de una situación en la que han dejado por mucho tiempo de asistir al plantel, a pesar de las medidas que tomó la Secretaría de Educación Pública en nuestro país, que fue implementar clases vía televisión, radio e internet. Muchos de ellos se quedaron fuera, no estuvieron tomando estas clases, y eso, bueno, de alguna manera también nos alarma, ¿no? Van a regresar con muchas carencias, y es parte de lo que vamos a atender también cuando regresemos a clases presenciales. Incluso nosotros ya estamos teniendo o vamos a tener talleres de capacitación, vamos a empezar con nuestros cursos a preparar el nuevo ciclo escolar, y es parte de lo que vamos a ver, cómo vamos a recuperar a estos alumnos que están teniendo rezago educativo. En la parte de deserción escolar, bueno, pues no es para nadie ajeno que vamos a estar también teniendo, bueno, situaciones de desempleo. De muchas familias seguramente tuvieron que moverse a otros lugares para poder sobrellevar o mantener el aislamiento. Ha sido muy enfático el secretario de Educación al decirnos a todos los docentes que tenemos que recuperar a aquellos alumnos que por alguna razón ya no quieren regresar a la escuela, que no han podido regresar a la escuela, y tenemos que incorporarlos. Es parte también de las funciones del orientador, prevenir la deserción escolar y garantizar que el 100% de los alumnos tenga este derecho universal a la educación. Bien, el siguiente punto, que es el desarrollo de nuevas estrategias y actividades en el área de orientación vocacional y proyecto de vida. Me parece también que es importante. El proyecto de vida para todos creo que ha cambiado. Sabemos que es dinámico, que es cambiante, y bueno, para los jóvenes todavía aún más. En la parte vocacional también tenemos que visualizar cuáles son las nuevas demandas de la sociedad, qué es lo que se requiere, hacia dónde quieren ir nuestros jóvenes, y nosotros tendremos que desarrollar seguramente herramientas o actividades a distancia que les permitan a ellos tener una visión clara del futuro, y poder también utilizar todas las herramientas que ellos tengan para poder proyectarse de esta manera en esta área, tanto laboral como académica. Y la más sonada últimamente es la atención y el fortalecimiento del área socioemocional. Nosotros tenemos una demanda por parte de la sociedad y una encomienda por parte de la Secretaría de Educación Pública en fortalecer el área socioemocional desde ya hace algunos años. Me parece muy importante que tengamos nosotros pues muy clara esta función, puesto que somos nosotros en las escuelas, al menos en educación básica, sí somos eje, sí somos líderes en cuanto a este tema. Somos nosotros quienes apoyamos a otros docentes, quienes los vamos guiando en el desarrollo de estas actividades que fortalecen el área socioemocional. Más adelante voy a poder compartir con ustedes algunas estrategias. Sin embargo, bueno, pues ya también la Secretaría de Educación Pública en nuestro país ha puesto en marcha muchos documentos, los cuales, bueno, pues si ustedes gustan, se los haré llegar. Pero todos los que trabajamos en educación secundaria ya tenemos acceso a estos documentos, los cuales pues nos proponen muchísimas actividades para fortalecer esta área. Y el secretario de Educación también ha sido muy enfático en que este es el área más importante tanto para docentes como para alumnos, e incluso también se ha proyectado hacia las familias de los alumnos, lo cual me parece muy, muy importante. Es un hecho, incluso en la experiencia que tengo, ya son 7 años de orientadora educativa en secundaria, es inédito que también se haya proyectado el fortalecimiento del área socioemocional hacia los padres de familia. Qué importante es para todos poder unir esfuerzos para poder salir de esta pandemia. Entonces, esas son las 3 áreas que yo visualizo
para las nuevas funciones o no son, para algunos no son tan nuevas, son algo ya conocido, es algo que nosotros ya hemos trabajado, pero que ahora con mayor énfasis vamos a tener que desarrollar en nuestras escuelas y vamos a tener que implementar. También hay que ser muy realistas, seguramente mientras el semáforo no cambie en nuestro país, vamos a seguir con la atención a distancia, vamos a seguir con la atención virtual y también tenemos que ver esa posibilidad. Algunos de nosotros ya lo hemos hecho, ya tuvimos la oportunidad de podernos contactar con nuestros alumnos a distancia y darles la atención que requieren. Entonces, esto va a seguir, no hay que perderlo de vista. Y bueno, pues eso sería mi intervención en el área de educación básica. Muchas gracias, licenciada. Le damos la palabra a la maestra Marisela Calzada. Buen día a todos. Igual agradezco mucho la invitación a esta sesión académica de la AMPO. Es muy grato para mí contar parte de mi experiencia en el Departamento de Psicopedagogía del CCH Vallejo, y para contestar igual esta pregunta me permito compartir una presentación. Y bien, en esta nueva normalidad, yo considero que se tiene que desarrollar bajo el marco que nosotros tenemos, que es el modelo educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades. También los lineamientos generales para el regreso a las actividades universitarias en el marco de la pandemia propuestos por la UNAM, y la experiencia que hemos adquirido ahorita durante el inicio de la pandemia. Dentro del modelo educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades, pues nosotros ya tenemos claridad en que, bueno, se espera, buscamos que se forme al alumno cuyo figura, bueno, es la figura principal en el proceso de aprendizaje. En este modelo educativo se busca, más que dar o transmitir conocimiento a los chicos, se busca que ellos participen activamente en este proceso de aprendizaje. Se busca formar alumnos críticos y que resuelvan las problemáticas que se presentan cotidianamente. En los lineamientos generales se plantea un modelo híbrido, y una de las características de este modelo híbrido es que el aforo escolar se disminuya. Si atendíamos aproximadamente 14,000 chicos por día, actualmente con este modelo híbrido se nos solicita atender 900 alumnos por turno, lo que implica que una semana atenderemos a los chicos de primer semestre que egresan de secundaria. Atenderemos en la primera semana. En la segunda semana será a los alumnos de tercer semestre, y en la tercera semana a los alumnos de quinto semestre. De esta manera pensamos que, bueno, o se contabiliza que únicamente el profesor verá a sus alumnos una vez al mes. Y bueno, esto implica recuperar la esencia del modelo educativo del colegio, en donde al inicio se atendía a los alumnos en 4 turnos de 4 horas cada uno. Y aquí el profesor, la tarea del profesor era generar o crear espacios para que los alumnos se hicieran cargo de su proceso de aprendizaje. Entonces, en las sesiones que tenía con los alumnos, pues dar seguimiento, contestar dudas, revisar sus proyectos de investigación, y de esta manera trabajar con ellos. Creemos que en este momento nos toca rescatar o recuperar esos principios del modelo educativo del colegio, y ahora en esta nueva normalidad hacer uso de las tecnologías, ¿sí? La experiencia que tuvimos durante el inicio de la pandemia, ya vimos o detectamos algunas de las problemáticas que ya en diferentes espacios coinciden con lo que han comentado algunos otros colegas, en donde vemos que, bueno, pues sí, las tecnologías nos ayudan
para atender a nuestros alumnos, pero también se convierten en limitantes y vemos que se ha marcado más la desigualdad social. Ya lo dijo la licenciada Carla, hay alumnos que se nos perdieron lamentablemente. Ellos no tenían las herramientas tecnológicas como para poder atender las clases a distancia. Algunos se contactaron con nosotros y nos decían, bueno, mis papás trabajan, solo hay una computadora para el trabajo de los papás, para los hermanitos, y entonces pues esto nos hace pensar en esas estrategias que tenemos que utilizar para que no se marque más la desigualdad social. Hacer uso de correo, de WhatsApp. Regularmente los papás nos comentan que ellos prefieren adquirir un teléfono celular para su hijo para que pueda realizar las tareas. Nos hemos dado cuenta que el teléfono celular sí apoya, pero no resuelve todo. Pero bueno, como docentes estamos comprometidos a diseñar estas actividades donde los chicos puedan, ya sea por correo, por teléfono celular, seguir las actividades. Y aquí los orientadores, el papel es apoyar en esto, apoyar en darles estas herramientas a los chicos para que puedan seguir las clases a distancia. Por ejemplo, nosotros vimos que se abrió, los chicos se comunicaban con los orientadores vía correo electrónico y nos dábamos cuenta que hay un gran problema en cuanto a la comunicación. Para ellos, para enviar un mensaje por correo electrónico, difícilmente podían plantear cuál era la duda que tenían o cuál era la necesidad que tenían. Entonces, los chicos tienen habilidades para el uso de la tecnología, pero no saben, las conocen, pero no saben cómo utilizarlas en el marco educativo. Entonces, esta es una tarea del orientador, darles las herramientas para que ellos puedan hacer uso de todos los recursos que la UNAM, la universidad, el colegio y el plantel han generado, diseñado para ellos. Y bueno, fortalecer la comunicación en todos los niveles, la comunicación con los alumnos, con los padres de familia, con profesores, con directivos. Eso es fundamental para todos estar en el mismo marco y dirigirse hacia las mismas metas, que sería esto que decía la licenciada Carla, evitar la deserción, el rezago y atender principalmente esas problemáticas que ya atendíamos anteriormente. Esto sí, no seguimos. Este es un collage de algunas de las actividades que nosotros teníamos, de algunas de las problemáticas que atendíamos y que yo en un sueño pensaba que con la pandemia, al estar el chico en casa con su familia, muchas de estas problemáticas pues no siguieran, que hubiera mayor integración familiar. Lo que yo observaba en los estudiantes del CCH Vallejo era que muchos de ellos tenían poco contacto con su familia. El 60% de la población viene del Estado de México y entonces casi no tienen contacto con sus padres. Entonces, al estar en contacto con ellos, yo decía, bueno, pues va a disminuir, pero la sorpresa es que no es así. Estas problemáticas, algunas aumentaron y ya vimos que pues, situaciones de violencia continúan. Algunas chicas decían, es que yo estoy muy cansada porque además de que los maestros me dejan mucha tarea, en casa tengo que apoyar, cuidar a mis hermanitos, apoyar con la limpieza. Entonces, así que, y además esto me da pretexto para decir, oye, no entren, pues sí entro, me sacan. Sí. ¿Para qué entro mejor? Ustedes sacan. Perdón, alguien tiene su micrófono. ¿Cómo ves? Entonces, proyecto de vida, elección de carrera, regularización académica, discriminación, violencia en el noviazgo, ideación suicida, depresión, crisis de ansiedad, continúan y algunas de ellas aumentaron, ¿sí? Y bueno, durante la pandemia aparecieron otras más, que sería el entender ahora qué es eso de la sana distancia, sobre todo en estudiantes que están en la etapa de la adolescencia, donde ellos requieren de mucho contacto físico, de mucho apapacho, de mucho afecto,
y que bueno, pues esto tienen que entender que ya no es la misma situación, y en eso también tenemos que trabajar los orientadores. Otra de las situaciones y que compartimos con ellos es el duelo. Algunos estudiantes pues han perdido algún familiar. Nosotros como compañeros nos ha tocado enterarnos de del fallecimiento de algún compañero y que lamentablemente no pudimos verlo ni despedirnos. Y esto en nuestros adolescentes pues es más. Nosotros más o menos elaboramos el duelo, pero los chicos requieren esta parte. Tenemos problemas económicos severos en muchos de nuestros estudiantes y eso nos va a generar mayor decepción, y es donde tenemos que trabajar también con ellos, tenerlo presente. Y otra de las situaciones que observamos fue el uso de la tecnología. Nos dimos cuenta que pues no estábamos preparados para esta situación y que carecemos como orientadores del manejo de muchas herramientas tecnológicas, pero bueno, actualmente estamos trabajando en esto, estamos recibiendo cursos de capacitación, estamos haciéndonos cargo de fortalecer estas habilidades que teníamos disminuidas para poder elaborar, porque es lo que necesitamos, elaborar estrategias que nos permitan trabajar con los estudiantes a distancia y que, bueno, les permitan a ellos hacer uso de sus herramientas. Ahorita estamos planeando la bienvenida para los chicos de la nueva generación, y aquí se habla de darles cursos de inducción, en donde se les dé una nivelación académica. Sabemos que van a llegar con muchas carencias y que necesitamos darles esta nivelación para que puedan empezar a trabajar en sus cursos. La otra parte es el uso de las herramientas tecnológicas. Algunos de ellos ya trabajaban en plataformas, están familiarizados. Una de las plataformas en las que estamos trabajando en el colegio es la plataforma de Teams, y bueno, pues darles las herramientas para que ellos puedan utilizarlo, y se ha trabajado mucho en cuanto con los profesores en que sean sensibles a que no todos los chicos pueden ingresar a este tipo de plataformas y ver la forma en que se puede trabajar con ellos, teniendo en cuenta que los verán una vez al mes durante este semestre que inicia el 21 de septiembre, que esperamos es la fecha que se tiene tentativa, y entonces, bueno, es algo en lo que estamos trabajando. El Departamento de Psicopedagogía del colegio da su orientación psicoeducativa a partir de estos 6 programas, y lo vamos a seguir haciendo con estos programas, pero enfatizando más en algunos de ellos, poniendo especial atención en algunos de ellos y cambiando las herramientas, utilizando más estas herramientas tecnológicas. Y por ejemplo, la integración de los universitarios, este programa es para ayudar a que los chicos de secundaria se integren mejor al modelo educativo del colegio, pero aquí integraremos lo que tiene que ver con la nueva normalidad. La otra parte es la comunicación educativa. Ya trabajábamos vía redes sociales, teníamos materiales, pero ahorita va a ser la parte más importante. Ya tenemos experiencia, ya tenemos la experiencia de que hemos trabajado en charlas, en Facebook, y bueno, los chicos lo han tomado con una buena actitud, les agrada, les gusta, participan, nos hacen preguntas, y bueno, queda el video que ellos pueden reproducir en diferentes momentos para aclarar sus dudas. Hemos elaborado materiales como, por ejemplo, un prontuario para hacer uso de su pase reglamentado, que ellos, pues, es un material que pueden revisar en el momento en que ellos puedan. No necesariamente tienen que estar conectados todo el tiempo a la computadora o al celular, y bueno, pueden hacer uso de esto. Es una parte sumamente importante el detectar cuáles son las principales necesidades de los alumnos, dar una atención diferenciada. Cada semestre
tiene características diferentes, metas diferentes, proyectos diferentes, necesidades, y entonces como orientadores tenemos que atender las necesidades de cada semestre. Por ejemplo, los del primer semestre ahorita es la integración al modelo educativo del colegio. Los de tercer semestre empezar a trabajar más fuerte en lo que es su selección de asignaturas y elección de carrera. Y los de quinto y sexto semestre ya definir cuál es la carrera que van a elegir. Entonces, tiene que ser una atención diferenciada, pero además de una atención diferenciada, la orientación que se da, orientación psicopedagógica que se da en el Colegio de Ciencias Humanidades es masiva. Somos aproximadamente 5 orientadores por plantel para los 3 años, para una población aproximada de 14,000 estudiantes. Entonces, nuestra orientación tiene que ser masiva, personalizada y preventiva. Esto tiene que seguir y apoyar pues más estas áreas que sería la prevención y desarrollo personal y social, donde son todas esas problemáticas que yo ya les mostraba una diapositiva, que siguen y que lamentablemente han aumentado los conflictos. Los chicos nos dicen, ya no quiero estar en mi casa, en cuanto termine esto yo ya no regreso a casa, no me siento bien. Entonces hay que trabajar en esta parte. Bueno, serían los principales retos. Ya en las siguientes preguntas se contestaré en el cómo. En el cómo ahorita pues ya nos estamos capacitando y estamos elaborando algunas estrategias. Y bueno, pues sería todo por mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Le damos la palabra al doctor José Alberto Monroy. Hola a todos, buen día, si todavía es día. El problema de ser el último es de que ya hay cosas que los anteriores ya lo trataron. Entonces, siempre nos obliga a modificar un poco el discurso. En nivel superior tenemos varias situaciones. Primero, como a todos, nos llega una nueva generación. Una nueva generación que no siempre... ¿Sí me puedes compartir la pantalla, mujer? Sí. ¿Ya se ve? Desde ahí usted la puede compartir. Sí, ya de hecho. Entonces, lo bueno es que no me veo yo. Tenemos varias cosas. Para el orientador de educación superior, que no siempre tiene la libertad de hacer las cosas que quiere, ¿qué es lo que necesita hacer? Organizar y coordinar, básicamente. ¿Qué es lo que tiene que organizar y coordinar? Organizar una evaluación diagnóstica, actividades de apoyo para los alumnos y capacitación a tutores. ¿Qué es lo que tiene que coordinar? Grupos de trabajo y actividades de apoyo. Veamos estas cosas. El diagnóstico está dirigido hacia las habilidades de aprendizaje y habilidades psicosociales. Lo que los compañeros han buscado. La cuestión no es, sabemos que vienen mal, pero ¿qué tan mal o qué es lo que traen mal? Habilidades de aprendizaje se supone que ya todos saben leer y estudiar, pero con la nueva idea de que se tiene que manejar los procesos metacognitivos, entonces ya la habilidad de aprendizaje no corresponde solamente a la lectura y la toma de notas, sino implica saber cómo se aprende. Y eso es algo que hay que trabajar muy fuerte. ¿Qué es lo que hace el alumno cuando lee intelectualmente en esas relaciones cognitivas, en relaciones neuronales,
entre lo que sería la imagen mental junto con la comprensión del texto y esas cosas. Habilidades psicosociales, pues aquí tenemos una larga lista que va desde los autos, autoimagen, autoestima y demás cosas, con cuestiones de saber hablar, saber escuchar. Sabemos que ahorita algunas habilidades han sido alteradas, pero quién sabe hasta dónde. Actividades de apoyo. Tenemos que programar talleres para alumnos de riesgo académico y psicosocial. Precisamente para eso es el diagnóstico. Al detectar estas personas, entonces ya tenemos que tener preparada nuestra herramienta para trabajar con ellos. Talleres en donde sabemos que, no cursos, talleres en donde hay que enseñarles a hacer algo. Eso es importante, tanto en las cuestiones para el autoaprendizaje como en las cuestiones de habilidades psicosociales. Tenemos que tener contactos directos para la canalización y seguimiento de alumnos detectados con déficit. Con déficit, ya sea, como aquí lo están mencionando, socioemocional, lo cual la palabrita no me gusta, pero ni modo. O sea, no podemos dar atención, pero sí tenemos que tener una agenda para poder canalizar a estas personas. Por otro lado está la cuestión de la capacitación a tutores para el manejo de alumnos de riesgo. O sea, los tutores, por mucho que se diga, no son psicólogos, no es gente preparada, en muchos casos, principalmente en carreras que nada tienen que ver con el área social, para trabajar con alumnos de riesgo de aprendizaje y de riesgo psicosocial. Tenemos que capacitarlos. ¿En qué? En cómo relacionarse con ellos. En algunos casos, el tutor, ya sabemos que se maneja de una manera de que se siente sustituto del maestro, que tiene que ser un sabelotodo, que a veces es papá, que a veces... Pues no, el tutor simplemente es un acompañante en el alumno para detectar y en algunos momentos apoyar el proceso del alumno. No es otro maestro extra clase. Entonces, el manejo, y además con alumnos de riesgo, es algo más diferente. Obviamente tenemos que coordinar grupos de trabajo. Aquí la recomendación, ya escuchamos que nuestros anteriores panelistas plantean la gran cantidad de alumnos con los cuales tenemos que trabajar. Pues sí, tenemos que buscar apoyos, lo cual les recomiendo que todos pueden abrir programas de servicio social, buscar tesistas, trabajar, que lo cual va a servir como mano de obra en el apoyo a todas las actividades que se tienen que hacer. Se puede dar una atención más individualizada con grupos de estos de alumnos que van a hacer servicio social. Tesistas, obviamente, tendría que trabajar con ellos de tal manera que sea compatible el tema de tesis de los muchachos o de las muchachas con relación a lo que estamos haciendo en toda el área de orientación. La coordinación de actividades de apoyo. Tenemos que elaborar esos talleres. Los talleres tienen que quedar de tal manera que puedan ser repetibles y a la vez de fácil acceso. No recomendables de extensos, sino que deben ser muy precisos sobre habilidades muy particulares. Como que algo muy simple. Hábitos de estudio. ¿Cuál es el promedio de lectura que se le puede exigir a un alumno de licenciatura? Algunos estudios dicen que son 60 páginas diarias. Si nosotros hacemos un diagnóstico, pues 60 páginas diarias, pues no todos lo podemos lograr. Requerimos de cierto entrenamiento
para que se haga. Obviamente, si queremos tener tesistas, tenemos que elaborar con las instituciones con las cuales nos interesa obtener tesistas y alumnos de servicio social, los programas, hacer las solicitudes, o sea, toda la gestión para pedir, no un alumno, sino en varios casos tendríamos que pedir más de 4 o 6 alumnos, lo cual sería un grupo que tenemos que coordinar obligadamente. Sí. A ver, ¿cómo? Pero algo muy importante, algo que yo considero muy importante, demanar autonomía y apoyo institucional del trabajo del orientador. Es decir, en secundaria y en bachillerato ya hay programas académicos. Y eso, de alguna manera, distrae lo que en muchas ocasiones es el trabajo que se realiza o que se está demandando de manera individual por parte de los alumnos. Entonces, por eso tenemos que modificar muchas cosas. El simple hecho de elaborar un diagnóstico institucional, un diagnóstico de las nuevas generaciones, principalmente, no es tan sencillo. Se requiere de, en este caso, hasta subirlo en la red, si se tienen los medios, antes era por escrito, en fin, era mucho. Tener un espacio de trabajo para las cuestiones de urgencia. Por ahí se mencionaba que es importante trabajar cuestiones de duelo, cuestiones de crisis, pero no tenemos todos espacios para trabajar. Entonces, sí requerimos de un apoyo institucional que nos permita tener tanto espacio para el personal como para para la planeación y programación de nuestras actividades con nuestros grupos de apoyo. Es obvio que también es posible trabajar con los familiares, no necesariamente con los padres. ¿Sí? Y esto implica, por fuerzas, un escenario muy particular. Entonces, es algo para mí muy importante, que el alumno, que el orientador haga una componenda con las autoridades para tener un poquito más de apoyo institucional para que pueda realizar sus actividades. Entonces, esto implica que nosotros como orientadores, en esta primera pregunta, nuestras actividades se amplían. Ahí nada más es el micrófono. Bueno, sí. ¿Alguien tiene su micrófono? Entonces, ya por el momento planteamos la respuesta a la primera pregunta. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Bien, vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta, que tiene que ver con las estrategias. Ya nuestros panelistas nos dieron un panorama más o menos de cómo va a ser la nueva normalidad, cómo vamos a regresar a la escuela, los diferentes retos. Acá en nuestro chat nos decían los hábitos de estudio de los alumnos, tomar al orientador como un líder, y algo muy importante, el duelo desde la orientación. Nos comentaba la maestra Marisela todas las pérdidas que hemos tenido, tanto de familiares o amigos, pero también de situaciones, de nuestra libertad, de nuestra forma de interactuar, que finalmente va a ser un duelo al que los orientadores educativos de alguna manera tendremos que atender y ayudar a los alumnos. Nuestra pregunta viene orientada a esto. ¿Qué nos sugieren nuestros panelistas respecto a esto? ¿Cómo nos debemos preparar? Entonces la pregunta es ¿cuáles serán las nuevas problemáticas que deberá enfrentar el orientador educativo y cómo debe prepararse para ello? Le damos la palabra a la licenciada Carla. Bien, gracias. Nuevamente, para todos los que se acaban de incorporar, me presento. Soy Carla González, orientadora educativa en nivel secundaria. Bien, para responder esta pregunta, voy a compartirles nuevamente la presentación. Permítanme un momento. ¿Cuáles son estas nuevas problemáticas? Bien, pues como problemáticas, también quisiera plantearla en un sentido de áreas de oportunidad. Sabemos que todo lo que aparece como un problema
nosotros sabemos bien de ello, siempre lo tomamos como algo que aprender. Entonces, estas nuevas problemáticas a las cuales nos vamos a enfrentar, permítanme, yo las visualizo igual como 4 áreas de oportunidad. La primera tiene que ver con la educación a distancia o virtual. Sí o sí tuvimos que adaptarnos a esta nueva forma de enseñar. Todos los maestros, al menos a nivel básico, fue, insisto, la encomienda, tienen que contactarse con sus alumnos de manera pues a distancia, ver las estrategias que cada escuela va a llevar para poder contactarlos a todos y poder los docentes tener contacto con ellos, saber cómo están, qué están pasando, si siguen viviendo en el mismo lugar, si cuentan con las herramientas digitales o por lo menos una televisión o radio para que puedan seguir las clases a distancia. Y todos tuvimos que afrontar este nuevo reto. Entonces, seguramente va a ser algo que vamos a continuar. La educación a distancia o virtual va a ser ya un nuevo estilo para poder enseñar. Los alumnos tendrán también que adquirir estas herramientas para poder aprender de esta manera. Como bien lo mencionaba el doctor Monroy, nosotros tenemos que ser facilitadores del aprendizaje, facilitadores en este nuevo contexto. Y bueno, pues también viene la otra parte, y la cual me parece muy importante mencionar, la relación maestro-alumno. Hemos tenido como sociedad una nueva forma de relacionarnos y no es diferente en el ámbito educativo. Por esta razón, me parece importante visualizar qué es lo que va a pasar ahora con la relación que vamos a tener nosotros como maestros o como orientadores con nuestros alumnos de las escuelas, al menos en educación básica, específicamente en el nivel secundaria. Quiero compartirles que al menos en mi secundaria, yo generé una clase en la plataforma de Classroom. Ahí fui dejando actividades, me pude contactar con ellos vía correo electrónico, vía mensaje, y fue muy gratificante poder tener ese contacto con ellos. Antes, o al menos en educación básica, está muy limitado el contacto con los alumnos, incluso con padres de familia. Hay muchas restricciones legales porque son menores de edad y nosotros pues somos muy cuidadosos en ese sentido. No hay que perder de vista que la comunicación con ellos debe de ser ética y profesional. No podemos rebasar esa línea de confianza y que, no sé, a lo mejor se puedan malinterpretar algunas situaciones. Por eso es muy importante tener en cuenta la normatividad vigente, al menos en educación básica, insisto, que es el campo en donde yo laboro y a quienes me dirijo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Este aspecto lo quise poner en el número 1 porque es la realidad que estamos viviendo. Por otra parte, la nueva problemática o área de oportunidad, digo que finalmente no es nueva, ya es algo que hemos vivido y con lo que estamos viviendo desde siempre, es la desigualdad social y económica, la pérdida de empleos, la movilidad social, la priorización en las familias de las necesidades, ha hecho que estas desigualdades sean aún más evidentes. Ya lo hemos comentado en algunos otros espacios, la desigualdad social en México es muy visible. A algunos de nosotros o a muchos de nosotros nos duele ver estas situaciones y bueno, pues la economía actualmente no está siendo favorecida para muchas familias, lo cual, insisto, va a traer como consecuencia la pérdida también de matrícula de nuestras escuelas. Va a haber una falta de recursos económicos y tecnológicos, seguramente, o yo me he enterado, por ejemplo, de familias que han tenido que vender bienes materiales para poder comer, para poder pasar esta cuarentena. Y bueno, esa es la realidad a la que nos enfrentamos. No podemos perder de vista que estamos trabajando en educación pública, en donde las carencias económicas son grandes y a veces, ¿no? Ni siquiera los alumnos tienen
algo que desayunar, algo que comer, y les estamos exigiendo y les estamos pidiendo que aprendan. Y todavía con un reto más grande, ¿no? Que sea a distancia, que sea de manera autónoma. Creo que esa es una problemática que tendremos que resolver no de manera individual, no de manera autónoma, sino como colectivos docentes tenemos que generar nuevas estrategias para que esto suceda y para poder captar la atención de la mayoría de los alumnos de nuestras escuelas. Bien, por otra parte está la interacción social. La importancia del contacto, de la comunicación entre pares es fundamental para el desarrollo cognitivo y integral de todos los alumnos. Entonces, esta parte de la interacción creo que también es un reto para nosotros como adultos y poderles enseñar a ellos cuál va a ser la nueva normalidad, cómo es que tienen que dirigirse, ahora el uso de cubrebocas, de caretas, del no saludo, porque nosotros como mexicanos y como cultura latina somos muy eufóricos, somos muy expresivos, ¿no? En cuanto al saludo, nos besamos, nos abrazamos, gritamos a la distancia, nos decimos, hola, oye, tú, siempre queremos mantener el contacto, siempre queremos expresar nuestras emociones, nuestra alegría, nuestra felicidad por ver a los otros. Y ahora que estas nuevas formas o esta pandemia nos ha obligado a cambiarlo radicalmente, va a ser un reto también para nosotros. Es muy importante poder generar nuevas formas de tal manera que los alumnos no se sientan aislados, no se sientan menos, no se sientan no pertenecientes. Hay que fortalecer justamente la identidad escolar para que, bueno, se sientan parte también de una comunidad, ¿no? Sabemos que la escuela ha sido para muchos alumnos el refugio o la salida de algunas problemáticas familiares. Es ahí en donde pueden interactuar con sus compañeros, donde desahogan algunos problemas, en donde se sienten libres, en donde pueden distraer su atención de muchas problemáticas que tenemos actualmente en el país. Entonces, poder generar estrategias que nos permitan seguir siendo ese espacio de contención, de apoyo, va a ser también un reto importante. Por otra parte está la vida saludable. En educación básica va a haber una modificación al currículum. Van a ingresar con mayor fuerza una asignatura que se llama Vida Saludable y Formación Cívica y Ética, lo cual nos va a ayudar, o es la proyección del secretario de Educación, nos va a ayudar a llevar de mejor manera la nueva normalidad. Y con vida saludable, pues hay muchos aspectos a tratar, ¿no? Uno de ellos es la alimentación. México es el país número 1 en consumo de refresco a nivel mundial. Esto como consecuencia, pues trae problemas diversos. También tenemos de manera general como país problemas de obesidad infantil, problemas de obesidad en adultos, de sobrepeso, de diabetes, lo cual complica aún más la enfermedad de la COVID-19, ¿no? Entonces, poderles enseñar a los alumnos cómo alimentarse, pues ha sido un tema desde hace muchos años que no hemos podido resolver, que no se ha podido subsanar, que las escuelas aún no logramos todavía entender cuál es la mejor manera de ofrecer alimentación dentro de las escuelas y desde ahí formar hábitos saludables. Está otro tema dentro de vida saludable, que es la higiene y la limpieza. Con mayor énfasis vamos a tener que desarrollar este punto. También, insisto, son situaciones que a veces nosotros no podemos controlar, pero sabemos de la existencia a veces de situaciones en las escuelas en donde ni siquiera hay agua para el baño, mucho menos hay para lavarse las manos, las condiciones en las que muchos estudiantes están tomando clases todos los días, pues son de suciedad, hay mucha basura, no hay una limpieza general, a veces hay falta de personal, y ahora, bueno, pues la propuesta es, vamos a hacer comunidad todos y todos vamos a apoyar en este aspecto, que es la higiene y la limpieza. Se han formado
comisiones o comités de limpieza dentro de las escuelas, lo cual pues vamos a ver cómo se implementa ahora que regresemos a clases. Yo creo que va a funcionar bien porque bueno, pues con la ayuda de todos vamos a poder lograr todas estas acciones. La otra es el ejercicio físico. También es importante mencionar que la proyección del secretario de Educación es justamente darle mayor énfasis a la movilidad, ¿no? Que los alumnos y los docentes participen del ejercicio físico como una práctica saludable. También, bueno, aunado a esto viene la salud mental, con lo que se refuerza el área socioafectivo o socioemocional, insisto, de toda la comunidad educativa. Sabemos que, bueno, pues hay una relación de mente sana en cuerpo sano, lo cual, bueno, pues va a seguir siendo un eje para nosotros en educación básica. Y vienen otros dos aspectos, la prevención tanto de enfermedades con la prevención de adicciones. Me parece muy importante ahorita recalcar, al menos en educación básica, donde hay orientación educativa es en educación secundaria. Son adolescentes de aproximadamente 11, 12 años a 15 años y es en esta etapa donde se encuentran más vulnerables o más propensos a caer en adicciones. Entonces, debido a toda la situación emocional, social, me parece que también, ya lo mencionaba también la maestra Marisela Calzada, va a ser un punto donde vamos a nosotros intervenir aún más, donde vamos a reforzar todas las actividades y las acciones para evitar que alumnos caigan en adicciones y en otros problemas, tanto de violencia como de embarazos no deseados, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido un reto para todos. Más adelante lo voy a mencionar, pero yo sí creo que tiene que ser el autocuidado, empezar por uno. Incluso lo mencioné en algún artículo que escribí, si nosotros como docentes, como orientadores, no podemos tener todas o atender todas estas problemáticas que yo les menciono y no podemos autocuidarnos, creo que va a ser difícil poder proyectarlo tanto a los compañeros docentes como a nuestros alumnos. También quiero recuperar algo que mencionó el doctor Monroy. Tutores y profesores en esta nueva normalidad van a ser quienes atiendan de manera directa a los alumnos en el aspecto socioemocional. Entonces, ya hablaba el doctor acerca de las carencias que tienen muchos de estos profesionales en el área de psicología, de poder trabajar emociones, duelos, y sí me parece rescatable que sea el orientador educativo quien lleve la batuta. Ya también lo mencionaban en el chat, el orientador educativo tiene que ser un líder dentro de las escuelas para poder dirigir todas las acciones que se van a llevar a cabo en la misma. No podemos confiarnos de estas nuevas, encomiendas que se le dan a los docentes, puesto que no tienen muchas veces en las escuelas las habilidades, ¿no? Sin embargo, no quiero generalizar, hay docentes muy empáticos, muy sensibles a las situaciones, que saben manejar perfectamente las situaciones y que son incluso un apoyo para los orientadores dentro de las escuelas. Yo creo que vamos por buen camino con las capacitaciones que se están dando, sin embargo, pues no podemos perder de vista que nosotros también somos apoyo de esos mismos docentes, ¿no? Entonces, creo que ¿cómo nos tenemos que preparar nosotros? Pues es con capacitaciones, actualizaciones. Actualmente en internet o en espacios digitales tenemos esta oportunidad, como es el día de hoy, de poder aprender de otros, poder tener más herramientas para nuestra formación profesional y actualizarnos, ¿no? Estarnos actualizando constantemente, porque los retos a los que nos estamos enfrentando pues son nuevos, incluso para nosotros también, que no esperábamos esta pandemia y que pues nos agarró de sorpresa a todos y tenemos que afrontar y salir adelante, ¿no? Entonces no olvidemos que la educación va a seguir siendo a distancia, insisto, va a ser, yo lo veo así, va a ser para mucho tiempo y tenemos que procurar no perder esta
este contacto con los otros, porque al final del día pues somos seres sociales, tenemos que mantenernos en esta comunicación, e insisto, para adolescentes y niños todavía es más importante. Esa sería mi participación. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por tu participación. Importante todo lo que nos mencionas sobre la realidad que vivimos en México, donde las escuelas, bueno, tenemos muchas carencias y de repente tenemos que afrontar una nueva realidad. Ahora damos la palabra a la maestra Marisela Calzada sobre este mismo tema. ¿Cuáles serían sus sugerencias para los orientadores de educación media superior sobre la actualización de la nueva normalidad? Gracias, Paola. Voy a compartir nuevamente pantalla. Y bueno, en estas nuevas problemáticas que decíamos muchas son constantes, se mantienen. Lo único que ocurrió es que nos dimos cuenta que no estábamos muy preparados para enfrentar esto y bueno, es algo de lo que estamos trabajando ahorita, de que haya una capacitación para el orientador. Y bueno, partir desde que ya tenemos una experiencia, ya tenemos conocimientos, habilidades para dar orientación psicopedagógica, tenemos un conocimiento del modelo, de la etapa de la adolescencia. Ahora, como decían, pues sí, es identificar, ver cuáles son las necesidades que actualmente tienen ante esta nueva situación que están viviendo. Tenemos el manejo de algunas herramientas tecnológicas, tenemos una formación pedagógica que permite el diseño de materiales con un sustento instruccional. Esto es muy importante. Todos los cursos, todos los materiales que se hagan para trabajar a distancia tienen que cubrir necesidades básicas del chico y darle herramientas que le permitan hacerse cargo de su proceso de aprendizaje. Aquí, bueno, decían, pues es muy importante el autoconocimiento, la autorregulación. Otra parte sumamente importante serían los valores. Y dentro de esto, algo que para nosotros lo comentamos, el personal o los orientadores del Departamento de Psicopedagogía, que se trata de una sana distancia, pero que sea cálida, cercana y de calidad, ¿no? Aunque sí son muchos los alumnos a los que atendemos, tenemos que trabajar en esto. Necesitamos darle esa atención que cada uno de ellos requiere, cada caso es diferente y para cada uno de ellos tenemos que buscar la orientación que les ayude a resolver la situación por la que están pasando. Les comento de la experiencia que estamos realizando actualmente. Nosotros estamos trabajando en un seminario en el que participa el personal de psicopedagogía, todos los orientadores de los 5 planteles, los tutores, el programa de tutorías, igual los responsables de los 5 planteles y el programa de asesorías, nuevamente los responsables de asesores. Todos hemos trabajado en este seminario buscando y diseñando esas estrategias para poder trabajar con los alumnos y fortalecer esta parte, esta formación integral. Nosotros tenemos un papel muy importante en esta formación integral, entonces estamos trabajando para dar seguimiento. Diferenciamos, delimitamos cuáles son las funciones porque anteriormente nos dábamos cuenta que se duplicaban tareas, labores, y que bueno, esto no más que ayudarnos, pues se desaprovechaba el recurso. Entonces, bueno, ya se delimitaron qué le toca al tutor, qué le toca al asesor y qué es lo que le toca al orientador. Todos en las mismas, hemos definido estas actividades, estas funciones, y todos vamos hacia la misma meta. Entonces, cada uno, por ejemplo, si hablamos de orientación para la carrera, cada uno tiene un papel en esta orientación para la carrera. Entonces, esto es lo que hemos trabajado, ya hemos trabajado cuáles son nuestras funciones, qué estrategias
y dentro de, por ejemplo, el departamento, los integrantes de los 5 departamentos de psicopedagogía, lo que estamos haciendo es compartir esas estrategias o experiencias que nos han dado un buen resultado en la población. Lo compartimos para que, bueno, pues se trabaje en diferentes áreas. Es una forma de que, bueno, pues nuestra población es amplia, pero al poder compartir estos materiales, estos cursos, pues nosotros pues, utilizamos mejor el recurso humano, los materiales que se generan, y bueno, esto nos ha dado buenos resultados. Actualmente, en esta parte de la pandemia, nos dimos cuenta que uno de los grandes problemas era la falta de comunicación, en donde así perdimos a algunos alumnos, no los pudimos contactar. Nos dimos cuenta que lo que ocurría es que el chico, nos comentaban que incluso en la DGAE o en la DGOAE mandaban sus dudas, sus inquietudes, porque no sabían a dónde dirigirse. Nosotros, por ejemplo, cada departamento de psicopedagogía de los 5 planteles tiene una página en Face para que los chicos escriban, pero todos los sitios que estaban dirigidos a los alumnos estaban dispersos. Entonces, algo que se está haciendo es que se concentre en un sitio para el alumno y que ahí el chico ingresa a ese sitio y sabe que va a encontrar orientación de psicopedagogía, que va a encontrar a dónde dirigirse o con quién dirigirse para psicopedagogía, a dónde buscar asesorías para alguna asignatura, para algún examen, a dónde contactar a su tutor, dónde revisar materiales, dónde revisar los programas de las asignaturas. En ese sitio del alumno va a encontrar cuestiones de difusión cultural, de educación física. Entonces, esta es una de las estrategias que actualmente se está realizando, porque sí, uno de los principales problemas que observamos fue la falta de comunicación. Entonces, tener un sitio para que el alumno no se pierda. Esta sería una de las estrategias que se está llevando a cabo. La otra, más el seminario de tutorías, asesorías y psicopedagogía. Estos son algunas de las estrategias que nos han funcionado. Y bueno, pues sería la actualización. Otra de nosotros sí necesitamos que haya una capacitación. Y bueno, cada uno de nosotros, por ejemplo, en cada departamento de psicopedagogía de los 5 planteles, hay personas que pues dominan más una herramienta que otra, y bueno, entre todos pues estamos trabajando en esta parte de empezar, porque algunos pues tenemos habilidades muy disminuidas en el uso de la tecnología, y entonces pues los que saben un poquito más pues nos apoyan en esto, y entonces bueno, es una forma de trabajar de manera colaborativa y que finalmente nos ha funcionado. Entonces, estas son algunas de las actividades y estrategias que estamos utilizando actualmente. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Lo que nos comenta es muy importante. 2 puntos importantes. La autogestión de los alumnos, es decir, que ellos van a tener que administrar su tiempo, administrar sus recursos, administrar, bueno, hasta sus capacidades para lograr concretar sus estudios. Y de otra parte que nos comentaban en el chat, esta carga horaria que los maestros llevamos a cuestas a partir de la pandemia, la educación a distancia, ha ampliado estos horarios de trabajo que tenemos todos, ya no nada más es nuestro tiempo en la escuela. Ahora, bueno, siempre nos llevábamos trabajo a la casa, ¿verdad? Como docentes, todos sabemos lo que es trabajar doble turno por las tareas y lo que hacemos fuera de nuestro horario, pero ahora aún más, y aún más la escuela se está metiendo a nuestra casa. Hoy todos, bueno, les agradezco que están conectados acá, pero también ya metemos a nuestros alumnos a nuestra sala, a nuestro comedor, a donde estemos atendiendo las llamadas o estas conferencias. Entonces, acá en el chat nos decían cuál sería alguna estrategia para esto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros también como docentes administrar nuestro tiempo? También ser autogestivos. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra al doctor Monroy respecto a estas estrategias que tendremos que emplear en la nueva normalidad.
Sigamos compartiendo. ¿Qué vamos a hacer? Otra vez tengo que replantear lo que yo tenía preparado. En el área de educación superior, tenemos que tener muy claro algunas cosas. Que la orientación no es solamente un área. La orientación tiene diferentes ámbitos de trabajo. Entonces, desde mi punto de vista, se tendría que trabajar básicamente 3 aspectos importantes. ¿Qué es lo que vamos a trabajar y con quién? Primero que nada, con los alumnos de no ingreso y de bajo promedio, esos alumnos de déficit, en el área de orientación vocacional. En realidad están en la carrera y en la escuela que quieren estar. ¿A qué se debe el caso de bajo promedio y de déficit académico? Esa situación. Tenemos que trabajar la cuestión de la orientación vocacional a partir de un diagnóstico vocacional muy particular. En el caso de los alumnos de nuevo ingreso, pues sí, ya se trabajó un poco sobre la orientación vocacional en el bachillerato, pero una cosa es lo que sería la fantasía que se maneja a nivel previo de la licenciatura a lo que es la realidad en la licenciatura. Cambios de diversos tipos, los que obligan a los alumnos a remodificar sus rutinas y sus formas de trabajo, pero no siempre tienen la idea de lo que es las habilidades del perfil que cada escuela para cada carrera tiene. O sea, un alumno puede querer estudiar medicina, ¡qué bien! Pero el perfil que pide la Facultad de Medicina de la UNAM con el de La Salle son diferentes. Entonces, habría que ver que este proceso de orientación vocacional se apegue un tanto a hacer un diagnóstico sobre las habilidades que tiene el alumno con respecto a el perfil de la institución que quiere trabajar. Entonces, trabajar cuestiones así de orientación vocacional. La orientación psicopedagógica es necesario. O sea, el alumno que necesita aprender a leer y escribir de una manera constante. Sabemos que leen, pero retomando el aspecto de la metacognición, ¿qué hacemos cuando leemos? Si le preguntamos eso al alumno, le cuesta trabajo entender cuáles son los procesos en paralelo que nuestro cerebro está realizando. O sea, a la vez que vamos elaborando, pasando la vista por las letras, tenemos que hacer una traducción. Pero también esa traducción de la imagen visual a una imagen que nosotros podemos estar elaborando. Una imagen mental. A cómo vamos relacionando lo que voy leyendo con eso. Y dentro de esto, el saber qué es lo que estoy haciendo me va a permitir replantear la manera en cómo lo voy a utilizar para que me facilite el aprendizaje posterior. Entonces, la orientación psicopedagógica tiene muchos detallitos para poder trabajar con estos alumnos con déficit. Se habla entonces de lo que es la orientación profesional para los alumnos del último año. Estos alumnos que se van a ingresar a un campo sumamente competitivo. Si de hecho hay mucha competencia anteriormente, bajo las circunstancias actuales en donde se han cerrado muchas fuentes de trabajo, en donde se han limitado muchas actividades, los nuevos egresados necesitan de darse cuenta que requieren de saber cómo enfrentar la situación del campo laboral. Pero antes que eso, tener claro que tienen que salir ya con algo en la mano. O sea, no es terminar los estudios, sino es obtener lo más rápido posible el título que les permita tener acceso al campo laboral. Y eso hay que trabajarlo con ellos.
trabajar con ellos para que sepan identificar las opciones de titulación que hay en cada institución y ver cuál de ellos les puede favorecer para eso, tanto para lo que implica el aspecto laboral como de satisfacción personal. Salir con un título no es hacer un examen profesional, sino es preparar toda una tesis, todo un proyecto de informe y ver todo un proceso administrativo. Ahorita, al menos nosotros aquí en la escuela, tenemos parados en la carrera de psicología más de 100 exámenes profesionales, porque no se ha visualizado la manera de cómo sacar esa situación. No es el examen en sí, sino todo el trámite administrativo de la búsqueda de documentos, de la entrega de ellos, que debe ser personal. Y obviamente las inscripciones están cerradas. No hay cuestiones administrativas que estén funcionando continuamente. Y entonces tenemos todo eso. Imagínense qué va a pasar. Más bien piensen qué va a pasar ahora que regresemos. ¿Cuántos exámenes profesionales vamos a tener al día o que tener que reprogramar? O sea, preparar al próximo egresado en la entrevista, en el manejo de su currículum, en la búsqueda de empleo y en fin, todo eso. Obviamente, dentro de cuestiones habilidades psicosociales. O sea, el alumno, todos los alumnos están ahorita en un proceso de reestructuración, como ya se dijo. Saber comunicarse es algo interesante. Tienen que ser autónomos, sí, cierto, la demanda. Una cosa es la educación a distancia, otra la educación abierta y otra la educación virtual. Debe quedar muy claro. La educación a distancia implica el manejo de un programa, que no necesariamente son clases y el maestro que dice y el alumno que aprende. No. Se tienen de buscar maneras de que el alumno se integre en estas herramientas con lo cooperativo, pero también le debe quedar claro la autonomía. ¿Ya es hora? ¿Qué pasó? Hay mucho ruido. Algo muy importante sería el manejo del counseling, la consejería. Tenemos que estar trabajando ahí la cuestión, intervención breve, técnicas de intervención en crisis, y obviamente lo que ya se mencionó por ahí, técnicas de acompañamiento, la tanatología. El orientador tendrá, se han recrudecido para algunas personas algo que ya traían y que la escuela les permitía ir manejando poco a poco. En el aislamiento, algunas cosas se han recrudecido o se han fortalecido, y eso implica que su personalidad, sus habilidades psicosociales, los lleven a situaciones bastante difíciles. Entonces sí tenemos que tener muy claro que el orientador a nivel superior debe de estar trabajando esto de una manera clara y concisa, poder entender lo que es intervención breve, que obviamente no tenemos ni espacio ni tiempo para trabajar, la intervención en crisis, que nos van a llegar como granizada, y las técnicas de acompañamiento, ya lo que se mencionó, hay mucha pérdida. La principal es la pérdida de la libertad, en el sentido de que ya no es tan libre de hacer muchas cosas. La obligación ahora de utilizar la mascarilla, el cubrebocas, el evitar el contacto social, implica pérdidas. Entonces, esas pérdidas que no siempre quedan claras, no van a saber cómo manejarlas. Y obviamente la cuestión emocional es la que va a ir saliendo a flote. Entonces, esta es ya la tercera pregunta.
Bien, gracias, doctor. Muchísimas gracias por su intervención. Bueno, algunas universidades, como la Normal Superior y también la misma UNAM, están realizando exámenes profesionales en línea. Eso también ha sido un gran reto para todos los docentes, porque, bueno, habilitarse en estas tecnologías, conocer las plataformas, es un protocolo distinto el que hay que realizar para un examen profesional en línea. Y aquí en nuestro chat nos ponen una pregunta de un reto para formar orientadores en línea. Ajá, con todos estos aspectos que nos menciona el doctor y que nos han mencionado nuestros panelistas, ¿qué serían cómo podríamos formar a los orientadores en línea? ¿Cómo podríamos capacitarnos para todos estos nuevos retos? Y hacia allá va orientada nuestra tercera y última pregunta, que nos refiere a cuáles serían algunas estrategias, cuáles serían, cómo podemos nosotros trabajar desde la pandemia, en esta nueva normalidad. ¿Cuáles serían las estrategias? Acá en el chat nos hablan de una actividad semipresencial, como nos decía la maestra Marisela, que ve al alumno una vez al mes, como nos sugiere incluso la misma CEP en educación básica, que los alumnos ir 2 veces a la semana a la escuela, etcétera. ¿Cómo serían las estrategias que podemos emplear los orientadores educativos para esta nueva normalidad? Adelante, maestra Carla. Gracias. Bien, pues vamos a concluir con la última pregunta. Antes me gustaría retomar algunas situaciones que he visto en el chat. Hablaban acerca de justamente de las estrategias, talleres para padres. ¿Qué es lo que va a pasar ahora que al menos en educación básica nosotros tenemos esta encomienda muchas veces los orientadores de poder realizar talleres para los padres de familia? Me parece muy importante, insisto, no olvidar el uso de herramientas digitales para poder comunicarnos con toda la comunidad escolar, principalmente con los alumnos, y me parece muy importante también que al menos en esta pregunta que se generó en el chat, no se olvide de los padres porque recordemos, van a ser ellos el apoyo también de nosotros los profesores para poder superar esta pandemia, estas nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. Entonces, me parece muy puntual, no lo tenía contemplado, sin embargo, sí, talleres para padres me parece una buena estrategia para poder comunicarnos con ellos. Bien, voy a compartirles la presentación de esta última pregunta. Permítanme un momento. Bueno, en lo que se genera esta presentación, no quiero olvidar también que nosotros, bueno, pues podemos tener la oportunidad de la creación de canales, por ejemplo, de YouTube. Nosotros tenemos esta gran herramienta para poder hacer tutoriales, poder comunicar algunas ideas que nosotros tenemos. Se me viene a la mente a lo mejor apoyo emocional o el proceso de duelo durante la pandemia y dirigido específicamente a nuestros alumnos, a los adolescentes. Sin embargo, también crear un canal de YouTube requiere una gran responsabilidad, ¿no? Porque el manejo de las herramientas digitales, pues genera también un mayor cuidado en cuanto a lo que se dice y se comunica, ¿no? Hacia quienes va dirigido. Entonces, sí creo que puede ser una alternativa, sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos, insisto, no perder de vista la ética y el profesionalismo que nos caracteriza como psicólogos educativos, como orientadores, ¿no? Y algo muy importante dentro de todas estas estrategias, y que agradezco mucho el comentario que me hicieron, es no perder la sensibilidad, ¿no? No perder ese humanismo por parte de nosotros, porque finalmente estamos trabajando con otros seres humanos. No podemos caer todo en lo administrativo, tenemos que seguir siendo muy sensibles a los sentimientos y a las emociones de aquellos alumnos que se están acercando a nosotros y que nos pueden solicitar algún tipo de apoyo. Denme un minuto.
Bueno, lo que la maestra nos comparte su presentación, quiero hacer el comentario que en esta última ronda voy a estar interrumpiéndolos para dar paso al siguiente panelista, porque bueno, se nos está acabando el tiempo. Como maestros siempre tenemos muchas cosas que decir, siempre hay muchos, y sobre todo en este tema, pues hay mucho que platicar, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Entonces, gracias, maestra Carla. Ya pude. Adelante, maestra. Súper rápido, me voy a ir súper rápido. ¿Cuáles son las necesidades socioemocionales y, bueno, cómo se desarrollan estrategias? Rápidamente, perdón, quiero mencionar algunas de las emociones con las que nos vamos a encontrar o este tipo de necesidades. Vamos a tener en nuestros alumnos seguramente casos de pánico, de obsesión, de miedo, de inseguridad, de estrés, de depresión, de ansiedad, de la dificultad para poder interaccionar entre pares, incluso con nosotros los maestros, casos en donde va a haber alumnos que se sientan muy solos, ¿no? Incluso maestros están expresando ya estas emociones de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, incluso va a haber temor por parte de ellos. Y bueno, pues la verdad es que el panorama, insisto, mi criterio es ser como muy realista. Como sociedad estamos viviendo todo ese tipo de emociones y es ahí en donde la propuesta que voy a mencionar pues va dirigida, ¿no? Bien, como ya lo mencionaba, pues bueno, vamos a tener como propuesta generar estrategias que tengan que ver con los temas que voy a mencionar, que es la expresión y gestión de emociones. No voy a ahondar mucho en esto porque, bueno, pues hay diversidad de estrategias en la red, en la web. Nosotros también contamos con ellas. Sabemos que al menos, pues nosotros somos especialistas en esto, en la expresión de emociones y podemos facilitarlo hacia los alumnos. Me parece muy importante no perder de vista que la empatía, la solidaridad y la colaboración entre toda la comunidad educativa va a ser fundamental para poder subsanar todas estas carencias emocionales, ¿no? Si no hay empatía, si no hay esa preocupación por el otro, por la comunidad, difícilmente vamos a poder crear cadenas de apoyo que nos ayuden a superar toda esta problemática. La asertividad me parece muy importante porque va a haber en nuestros alumnos de por sí adolescentes, ¿no? que carecen de una expresión de emociones adecuada o de poder comunicar sus sentimientos y sus pensamientos de la forma correcta sin poder o sin herir a los demás, siempre defendiendo su punto de vista de la manera correcta. Me parece que la asertividad va a ser también un punto en donde no podemos perder de vista que vamos a dirigir a tanto a docentes como a los alumnos en esta buena comunicación, ¿no? Que vamos a tener. La creatividad sí o sí tenemos que desarrollarla porque vamos a enfrentarnos a nuevos retos y la creatividad va a ser algo que va a seguir pues prevaleciendo en esta nueva normalidad. El uso de la tecnología, que ya no voy a ahondar más en eso, las nuevas maneras de interrelación. Y aquí hay un punto importante y quiero compartirles la experiencia. Cuando yo creé una clase en la plataforma de Classroom y pude comunicarme vía WhatsApp con los padres de familia, era muy importante hacerles saber al alumno que estoy preocupado por él, que me interesa cómo está, que me interesan sus sentimientos, que me interesa cómo está llevando esta pandemia. Ejemplo súper rápido y ahí va la estrategia. Se les pidió hacer una actividad de cuarentena en donde ellos pudieran expresar los aprendizajes que han tenido. Y en cada respuesta, por ejemplo, yo veía la forma de decorar, ¿no? De algún alumno. Y alguien puso un Batman, ¿no? Y es interesarte por el otro. Así nos lleve mucho tiempo. Creo que esos pequeños detalles son los que le dan al alumno esa confianza para poderse acercar a nosotros. Le preguntaba al alumno, bueno, ¿y por qué te gusta Batman? Y él me decía, es que Batman no tiene papás. Y entonces yo me identifico con él porque además es bueno y salva a la ciudad, etcétera. Y poder conocer esos aspectos cuando no tenemos, al menos en la cotidianidad de la escuela, cuando tenemos 700 alumnos, 500 alumnos, que no podemos conocerlos a todos, creo que estas herramientas nos dan la pauta para poder interactuar con ellos y poderlos conocer un poquito más, interesarnos por el otro, insisto, va a ser fundamental no perder el humanismo por parte de los orientadores, ¿no? Que es algo que nos caracteriza.
el autocuidado, insisto, si nosotros no nos cuidamos, no podemos dar lo que no tenemos. Y entonces me parece muy importante, más adelante les voy a hacer mención, dar de más. Creo que es muy importante poder desarrollar nosotros como habilidad de los orientadores o psicólogos aún más esta parte y poderle enseñar también a los docentes, ¿no? Porque al estar todos necesitados de la atención, del poder contactar nuevamente, a lo mejor podemos caer en esta situación de, bueno, pues yo te platico y ya no me interesa lo que tú pienses, ¿no? La escucha activa creo que va a ser fundamental. Y bueno, pues todo esto nos va a llevar a generar resiliencia. Sabemos que es la capacidad para poder afrontar las adversidades. Igual no voy a ahondar mucho en este punto, pero bueno, pues todo va dirigido hacia allá, ¿no? ¿Cómo vamos a afrontar esta pandemia? ¿Cómo vamos a salir de ella? ¿Qué aprendizajes vamos a tener? ¿Y cómo vamos a mejorar también como profesionales de la educación en este aspecto? Y bueno, para cerrar y no alargarme más, quiero darles las gracias a todos los participantes. Estoy muy agradecida que me hayan invitado a esta sesión académica y voy a concluir con una frase que yo utilicé en mi artículo. Todos piensan cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo, y regreso al autocuidado. Si no empezamos por nosotros a cambiar, a generar estrategias de autocuidado, difícilmente vamos a poder llegar a las escuelas o poder enlazarnos con nuestros alumnos y generar estrategias pues sí, de atención o de intervención si nosotros mismos no las hemos experimentado. Y bueno, pues ya por último les dejo el artículo de opinión, ya como comercial, y el enlace para que me puedan leer ahí. Les agradezco mucho a todos y bueno, pues aquí seguimos. Gracias. Muchas gracias, Carlita. Bueno, Carlita, se me fue, estábamos tratando esto muy formal, pero bueno, somos amigos de toda la vida, entonces para mí es Carlita. Gracias, Carlita. Bueno, este enlace que nos comparte, a lo mejor algunos no alcanzamos a verlo muy bien, de todas maneras lo va a compartir en el chat para que ustedes puedan acceder a él. Le damos la palabra a la maestra Marisela, por favor. Gracias, Paola. Entonces, bueno, ¿qué estrategias? Continuamos con esta parte. Aquí principalmente la población a la que atendemos pues son adolescentes, y bueno, es una población que es sumamente vulnerable. Ya había muchas necesidades. Yo les había pasado un collage de imágenes con algunas de estas problemáticas que tienen, y bueno, ahora al regresar, al pensar en este modelo híbrido, y que nos solicitan que sean menos estudiantes y evitar que socialicen. Eso a mí me genera un gran conflicto. ¿Cómo evitar que socialicen? Sí, el socializar para los chicos en la adolescencia es fundamental, el estar con su grupo de amigos. De hecho, la escuela pues es un factor protector, y muchos de ellos que en la familia no la están pasando bien, o que tienen una serie de conflictos, al llegar a la escuela, ahí ellos logran resolver muchas de sus preocupaciones o necesidades que tienen. Entonces, a mí eso me preocupó muchísimo, cómo ellos van a vivir esta parte de no socializar. ¿Qué tenemos que hacer para que ellos aprendan a socializar respetando pues estas medidas? Y es donde tenemos que hacerlos conscientes, y sí, tiene que ver con el autocuidado. Tenemos que hacerlos conscientes. Por ejemplo, yo antes, cuando trataba con algún chico que tenía problemas de adicción, algo que le preguntaba era acerca de sus derechos, cuáles eran sus principales derechos, y bueno, pues no lo sabían, desconocían su derecho a la salud, y que ellos al realizar esta conducta, pues estaban atentando con su derecho a la salud. Entonces, en este momento hay que hablar con ellos, sensibilizarlos de que, bueno, hay una nueva forma de socializar,
y pensar en esta parte de sus derechos humanos, derecho a la salud, derecho a la escuela. Si ellos no cuidan su salud, pues difícilmente van a poder continuar en su escuela. La otra sería los valores. Es muy importante esta parte, porque ya no solo es el cuidado, el autocuidado, sino también pensar en el otro. Eso es lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, el cómo, primero identificar ellos cómo están entendiendo esta nueva normalidad, y la otra, el hablar con ellos, el que propongan. Ellos son alumnos críticos y ellos también nos tienen que apoyar en esta parte de cómo ellos visualizan esto, cómo para ellos podría ser desarrollar estas estrategias para poder tener una mejor estancia en el plantel. Entonces, bueno, recuperar con ellos. Como les decía, pues es una población muy vulnerable. Somos pocos orientadores. Nosotros no damos orientación psicológica, pero sí, efectivamente, pues llegan muchos chicos con crisis de ansiedad, llegan con problemas de depresión, esto antes de la pandemia, y ahora pues va en aumento, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos resuelto esto? Pues nosotros atendemos a los chicos, damos contención, derivamos. Tenemos el apoyo de FES Iztacala. FES Iztacala nos apoya con psicólogos en formación, que son los que también dan orientación psicológica, dan contención, dan 6 sesiones para pues dotar de algunas herramientas a los chicos, escucharlos y que bueno, vayan resolviendo sus situaciones. Tenemos talleres de desarrollo humano que también nos apoyan. Estos tendrán que seguir. Algo que nos ha funcionado mucho es que estos talleres sean muy cortitos, sean breves, que sean de 1 hora o de 2 horas a la semana, 10 sesiones, o bien sesiones temáticas, y todo este trabajo es voluntario. En el bachillerato no es obligado que ellos vayan a estos talleres. Nosotros pues tenemos que hacer mucha labor de difundir este trabajo, de que despertar el interés en ellos para que ellos acudan de manera voluntaria, porque pues no tiene ningún valor curricular. Entonces, lo que nos ha funcionado son estas sesiones temáticas, y creo que es algo de lo que tenemos que seguir haciendo, sesiones muy cortitas, vivenciales, para que ellos puedan identificar cómo va a ser esta nueva normalidad, cómo socializar. Y bueno, pues nos ayuda FES Iztacala, la Facultad de Psicología también nos apoya, los especialistas en desarrollo del niño y del adolescente nos apoyan los viernes. Centros de Integración Juvenil también está con nosotros en el plantel Vallejo. Ellos nos ayudan dando esta atención a los chicos ya en el plantel. Y bueno, pues son los recursos que tenemos y con los que afortunadamente vamos a seguir contando para pues atender todas estas necesidades que sí van a llegar, que ya algunos chicos vía correo electrónico nos han solicitado la orientación psicológica, nos piden teléfonos, pero esto pues sí es un poco más difícil atender a todos los chicos vía telefónica. También considera que son menores de edad, y bueno, pues tenemos que tener toda esta parte también jurídica, y bueno, pues trabajar con ellos lo más que se pueda, y con estas instituciones que nos apoyan, ¿no? Estas serían algunas de las actividades, y les digo, lo que a mí más me mueve es cómo hablarles de una nueva socialización, y para mí es importante valores, derechos, y bueno, pues a través de imágenes, frases, videos cortitos, sesiones temáticas, y bueno, haciendo uso de las herramientas que hay a distancia. Muchas gracias por todo, y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, maestra Mari. Le damos por último la palabra al doctor Monroy sobre este tema, estrategias para afrontar la nueva normalidad en la escuela. Adelante, doctor. Como decía en un principio, el ser el último implica casi ser creativo a la hora de la intervención, porque ya varios temas ya son tratados por los anteriores,
y además el tiempo también se me reduce casi siempre. Bueno, no es la primera vez que me toca hasta el último, pero no importa. Continuemos. Un problema es la realidad contra las redes sociales. No porque tenga 1000 seguidores, tengo contacto con estas personas. La realidad es otra. O sea, uno no se puede abrir directamente o ampliamente con todas las personas que tenemos en contacto en las redes sociales. Es muy limitada las relaciones de las redes sociales. Entonces hay que trabajar la realidad. Esa realidad que ya se mencionó sobre una reestructuración tanto desde la vida familiar, la vida individual y la vida social. Entonces, sí es importante trabajar este punto con respecto con los muchachos. Ya se mencionó qué es lo que vamos a trabajar con ellos: asertividad, con empatía, comunicación cara a cara. Eso es, si de entrada en las escuelas, en un aula normal, sabemos que a muchos de nuestros alumnos les cuesta trabajo la comunicación cara a cara, saber observar y saber escuchar. No es ver y oír, sino el saber observar implica el conocimiento sobre cuál es el lenguaje no verbal, el lenguaje gestual, qué es lo que el otro me está diciendo y qué es lo que yo voy a interpretar de eso. Entonces, es muy importante estar trabajando con ellos. Redefinición del proyecto de vida. O sea, a nivel de licenciatura, el alumno llega con una fantasía, como yo le llamo, es decir, una idea de lo que es la profesión a la cual está ingresando. Se enfrenta en una realidad espantosa. No es lo que él creía que es, puesto que tanto las materias como los profesores, como la dinámica que está en la escuela superior, es muy diferente. En muchas ocasiones, y de ahí la cuestión de la deserción, me cambio. El simple hecho de que yo quería estar en la facultad de odontología y me mandan a FES Iztacala, pues no es lo mismo. Entonces, eso implica una frustración muy particular. Entonces, hay una redefinición que tiene que hacer para adaptarse a esta realidad. Entonces, es trabajar continuamente esta redefinición de su proyecto de vida, puesto que, quieran o no, el estar a nivel de licenciatura es ya su proyecto de vida empezado a trabajar. Y muchos de nuestros alumnos, he visto por ahí a algunas de mis alumnas, que el estar en la escuela superior, siguen con la idea de que están en la escuela. Y no, están en un proceso de formación profesional, en un proceso de formación personal, en donde les debe quedar muy claro que lo que ellos aprendan, lo que sepan hacer, es para introyectarlo y proyectarlo posteriormente en el plano de la realidad, la aplicación de su profesión. Eso es algo que yo he tratado de trabajar continuamente con mis alumnos. No están en la escuelita, están en un proceso de formación. Y el orientador tiene que trabajar con los tutores, con los profesores, para que le hagan entender esto a los alumnos, para que ellos entiendan que su papel a nivel de licenciatura es formar tanto ciudadanos como personas y principalmente profesionales de su profesión, no simplemente aplicadores de su trabajo. Y algo para finalizar, identidad. Sí, la identidad tanto en lo individual. Si yo estoy en una profesión, tengo que sentirme eso. El ejemplo está muy claro en las profesiones tradicionales. La medicina, el abogado, que desde que entran al primer día de clases, el docente les dice doctor, lo cual obviamente está mal dicho, pero en fin.
o licenciado, abogado, ¿sí? Entonces, desde ahí los alumnos están interiorizando un proceso de identidad, pero también hay una identidad institucional. Esa identidad institucional en donde ellos tienen que aceptar todo el proceso de que al salir son la imagen viva de la institución que lo está formando. Y mi identidad personal. Yo tengo que tener claro que tengo que modificar mis formas de comportamiento para presentar una imagen real tanto de lo personal como de lo profesional. Entonces, son para mí aspectos que son muy importantes para trabajar en el ámbito de la educación superior. De ahí, el trabajo del orientador en la educación superior implica tener muy claro, me regreso a lo que dije anteriormente, cuáles son los ámbitos de la orientación que va a poner en práctica y con quién. Está claro que el objetivo de la orientación es guiar a la persona a darse cuenta de sus herramientas, de sus habilidades, para aplicarlas en aquellos escenarios y situaciones donde él obtenga una satisfacción personal y donde ponga todas sus habilidades en juego para desempeñarse adecuadamente. Entonces, como dije en un principio, pues ya hice mi intervención lo más breve posible. Si hay alguna pregunta, creo que si se alcanzó a ver mis correos, por ahí estoy a su disposición. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, doctor, siempre aportándonos mucho de su conocimiento. Acá en el chat nos comentan que si nos pueden compartir los correos de los panelistas, claro que sí, ahorita ellos mismos en el chat les pondrán su correo, también nos comentan del enlace del artículo de Carlita, bueno, muchas felicidades a los 3 panelistas, y bueno, esta vez, y por la dinámica que tenemos, que somos muchos y es poco el tiempo, vamos a dejarlo así. Si tienen alguna duda o pregunta, nos pueden hacer llegar un correo electrónico para responderla. Si quieren las presentaciones de nuestros panelistas, bueno, también podría ser a través de correo electrónico. Y aquellos que necesiten una constancia de la participación de este panel, les vamos a pedir que nos manden un correíto, ya lo puse en el chat, ahorita lo vuelvo a poner, el correo con su nombre completo y un número de celular. De esta manera les haremos llegar su constancia. Es complicado de repente ver los participantes aquí porque somos muchos, entonces, y bueno, no todos ponen su nombre completo, y bueno, para las constancias que debe traer todos sus datos, entonces les vamos a pedir que nos manden un correíto, y bueno, también con toda la información que requieran acerca de esto. Este correo también nos servirá para nuestra próxima sesión, les haremos llegar la invitación. Voy a darle la palabra a nuestro presidente, el maestro José Manuel Ortiz. Adelante, maestro. Mi agradecimiento entonces a todos ustedes por su interés en estas sesiones académicas de la AMPO, Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación. Nuestro interés es fortalecer el intercambio de experiencias y conocimientos. También mantener viva la llama de nuestra disciplina, la orientación, en todas sus formas, educativa, vocacional, laboral, y también su aplicación en todos los niveles de la educación, básica, media superior, superior. Continuaremos trabajando en la AMPO para ofrecerles este tipo de eventos.
La pandemia nos obligó a descubrir una forma muy efectiva de comunicación. Difícilmente podríamos reunirnos 206 personas como lo estamos haciendo ahorita, desde nuestras propias casas, sin tener que trasladarnos y muchas otras cosas que implica o que implicaba un evento presencial. Saludos a todos. Pues no sé cómo decirlo, pero tanto Carla, Marisela, José Alberto merecen una felicitación. Y normalmente lo hacíamos con un aplauso, pero creo que ahora, pues tal vez precisamente de esta manera podemos agradecerles a ellos el esfuerzo que hicieron para brindarnos su experiencia y conocimiento. A Paola también, muchísimas gracias por su gran apoyo. Y bueno, a todo el equipo que participó en la transmisión de este evento. Estamos a sus órdenes. La AMPO siempre presente. Hasta luego. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por sus palabras. Gracias a todos los asistentes de México, de los diferentes países que nos acompañan. Una vez más, el correo es ampo.mxac@gmail.com. Ahí nos mandan, por favor, su nombre completo, como quieren que aparezca en la constancia, y del correo que nos envíen, ahí mismo se los regresamos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, doctor Monroy, maestra Mari, licenciada Carlita. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Nos vamos muy contentos y sobre todo muy enriquecidos con sus experiencias. El panorama que nos presentan se oye complicado, pero estamos seguros que los orientadores de México y de los diferentes países estaremos preparados para afrontarlo. Muchas gracias a todos y muchas felicidades a los panelistas. Que tengan un muy bonito fin de semana. Gracias.